Mis queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Voy a estar conforme a la voluntad de Dios, dando una palabra que tiene para su pueblo y que ha ministrado mi vida, dándome la advertencia, ¿verdad?, de poder entender conforme a la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, que esta palabra no es para todos, que hay que buscar más dirección de Dios para saber a quién hablarle la palabra y entender la reacción de cada persona y el por qué, y no seguir, ¿verdad? Salamasa, y reprendo todo esto que no proviene de ti, perdiendo el tiempo, ¿verdad?, en hablarle a personas que pisotearían la palabra de Dios y que no van a querer someterse a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios establece en su palabra. La gente debe de entender que muchos se molestan, muchos endemoniados hijos del diablo, y se ponen a hablar disparates por la ignorancia que en ellos hay, a decir que es la persona que te está mandando a hacer o dejar de hacer, y la persona tiene que entender que no soy yo, ¿verdad?, ni aquellos que Dios levanta, sino que Dios es lo que establece en la palabra, y ellos no se quieren someter y tratan de excusarse, porque cuando nosotros hablamos de que te tienes que someter a la voluntad de Dios, es porque Dios lo está diciendo en su palabra, es porque Dios está diciendo que te tienes que someter a la Samai, porque estos discípulos, ¿verdad?, ellos hablaron, pero no fue humanamente, sino que fue que el Espíritu Santo hablaba a través de estos hombres, para que las personas entendieran que se tienen que someter a la voluntad de Dios. Y el tema que Dios me daba el día de hoy por su gracia y misericordia es tener cuidado a quién le hablas la palabra de Dios. Hay que buscar mucha dirección de Dios. Hay que en la oración aprovechar, ¿verdad? Y ya Dios me ha estado revelando a mi vida por su gracia y misericordia que hay que someterse y entender lo que Dios habla en nuestras vidas, de la importancia, ¿verdad?, de saber a quién le predicamos esta palabra santa y pura, porque no todos están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, porque someterse a la voluntad de Dios implica entrega total e implica renunciar a toda inmundicia. Santo implica a tener que renunciar a muchas cosas que están acostumbradas las personas conforme, ¿verdad?, a la inmundicia de este mundo asqueroso. Que el Señor reprenda al diablo y a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces vamos a la poderosa palabra en Mateo 7, el versículo 6. Dice así la poderosa palabra del Señor. Esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé tú, Espíritu Santo, guiándome a toda justicia, a toda verdad. Nunca permitas que sea yo hablando humanamente, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi boca. Esto te lo pido, Padre, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice así la poderosa palabra del Señor. No deis lo santo a los perros, que significa la palabra santa, verdadera, justa de Dios, que es algo maravilloso, ¿verdad?, donde nos habla cómo tenemos que vivir nuestra vida. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es algo preciado, es algo maravilloso, es una bendición. Y no todos, vuelvo y repito, quieren vivir conforme a la palabra de Dios. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, que son personas que les gusta la inmundicia, que son personas que les gusta toda esta basura del mundo, que son personas que les gusta pasarle por encima la palabra de Dios. Son charlatanes que aparentan ser una cosa, pero detrás son otra, hijos del diablo, que lo que les gusta es tratar, porque con Dios no se puede jugar, de aparentar con la palabra de Dios algo que no son. Y tienen una doble vida. Salamasai. Ellos creen que se están burlando de Dios, y Dios no puede ser burlado, porque Dios le revela a sus siervos lo que hay detrás de estas personas para guardarlas de cualquier daño, para guardarlas de cualquier caída. Y es por eso que Dios hablaba fuertemente a mi vida, Santo Jehová, de que yo tengo que tener precaución a quien yo le predico la palabra. Porque vuelvo y repito, muchos vienen con esta apariencia de que son ovejas y son lobos rapaces, que simplemente utilizan la palabra de Dios para saber a Dios qué intentar hacer, pero Dios los deja en vergüenza. Y por eso fuertemente Dios me estaba hablando a mi vida, vuelvo y repito,
de tener precaución a quien yo le hablo la palabra de Dios, porque esto no es un juego. Esto es verdaderamente para el que se quiera someter a la voluntad de Dios y no andar con estos jueguitos mundanos. Y dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Vuelvo y digo, de gente charlatana, hija del diablo, que simplemente quiere jugar con las cosas de Dios. Porque dice que no sea que las pisoteen, que pisoteen la palabra de Dios y se vuelvan y os despedacen. Porque son personas que les gusta faltarle respeto a los demás. Son personas, vuelvo y digo, hijas del diablo, samai, que no se quieren someter a la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice que no desperdiciemos, disculpen, que este versículo lo que quiere decir es, mis queridos amados hermanos, que no desperdicies cosas buenas en personas que no las apreciarán cosas buenas, porque estamos hablando que Dios quiere que nos sometamos a la santidad, a la obediencia. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque por su gracia y misericordia el Señor, cuando yo empecé a buscarlo, Él me reveló la verdad para apartarme de las fiestas mundanas, de esto de la celebración esta de Navidad, para apartarme de toda la paganidad, de lo que el mundo dice que es el día de los enamorados. Dios dice que es paganismo. Dios dice que le adoran al diablo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Y hoy día estas personas, porque muchos a lo mejor por la ignorancia y falta de conocimiento, pero Dios me ha hablado a mi vida que hay mucha gente que saben que lo de la Navidad está mal delante de la presencia del Señor, porque en Colosenses 2:8 ahí te lo dice, en ese versículo. Nadie se puede escapar. Y muchos lo hacen con maldad, para faltarle respeto a Dios y para que esas ovejas se pierdan, para que esas ovejas adoren al diablo, que el Señor los reprenda, para que esas ovejas no se metan a la voluntad de Dios y ensucian la casa de Dios y meten todas estas basuras, porque no se quieren someter a la voluntad de Dios, porque no se quieren someter a esta vida, mis queridos amados hermanos. Y es por eso que Dios me sacó de todas estas mentiras, porque eso yo lo veía, cómo se reunían, cómo celebraban toda esta basura, y el Señor empezó a tratar con su Espíritu Santo, guiándome a toda justicia y a toda verdad. Santo Jehová. Y dice, no desperdicies cosas buenas en personas que no las apreciarán, porque es que hay muchos charlatanes hoy día, santo, que simplemente te escriben para otras cosas, y el Señor está molesto y está cansado de esta circunstancia de la vida, santo, para que uno despierte y entienda que no todos quieren hacer la voluntad de Dios, santo. Y si Dios a mí me dice, no le escribas a tal persona, yo lo voy a hacer, porque Dios por su gracia y misericordia revela todas estas maldades de estas personas, hijos del diablo. Santo, que el Señor reprenda al diablo y los demonios en nombre de Jesús, porque es tiempo de permitir que día a día Dios nos despierte y no permitir que nadie nos intimide, porque si hacemos la voluntad de Dios tendremos el respaldo de Dios, y hay que seguir predicando las cosas tal y como están. El que se quiera someter, que se somete, y el que no, pues mira a ver qué es lo que va a hacer. Pero esto es lo que Dios demanda, y yo no puedo mentir en contra de la verdad, porque entonces me metería en un problema con Dios. Y yo estoy aquí conforme a la voluntad de Dios y para obedecer a Dios y para agradar a Dios y no al hombre. Entonces se tienen que someter a la palabra de Dios. Y cuando dice que no arrojemos, ¿verdad?, las perlas a los cerdos, aquí dice que Jesús parece estar advirtiendo a sus discípulos. Esto es una advertencia. Nosotros entender a quién le vamos a predicar y a quién no. Jesús parece estar advirtiendo a sus discípulos que prediquen solo ante audiencia, gente interesada en la voluntad de Dios, gente interesada en la palabra de Dios. Amalasai. Es una advertencia de Jesús para no desperdiciar cosas valiosas con personas que no las apreciarán. Por eso, gracias a la misericordia de Dios, a mí nadie me puede venir con otra cosita, porque el Señor me habla por su gracia y misericordia. Y mira la verdad de Dios para nosotros entender que esta palabra no es para todo el mundo. Y lo está diciendo, nadie se puede escapar. Lo está diciendo, no deis, no se lo des,
No le digas a esas personas que simplemente quieren seguir en las cosas del mundo o que simplemente cogen la palabra de Dios para aparentar, pero detrás de eso es otra cosa. Y es una advertencia de Jesús para no desperdiciar cosas valiosas con personas que no las apreciarán, con personas que no les interesa hacer la voluntad de Dios. No se debe perder el tiempo con personas que podrían hacer daño, mis queridos amados hermanos, que vienen a cada uno de vosotros simplemente para hacernos daño, y sabrá Dios lo que están maquineando esas personas. No se debe desperdiciar cosas valiosas con personas que las despreciarán o se enojarán por haberlas ofrecido. Si no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, estaríamos desperdiciando una palabra tan maravillosa en personas que no quieren someterse a la voluntad de Dios y entender que hay que predicarle la palabra a audiencias que están receptivas, que están abiertas para oír y para hacer la voluntad de Dios. Esta enseñanza es relevante en situaciones en las que las personas pueden no estar abiertas a asuntos espirituales. Hay cosas aquí, ¿verdad?, que yo estudié, como siempre Dios me ha mandado a decir la verdad, en el internet, buscando los significados, ¿verdad?, de algunas palabras, y otras me las ha dado el Espíritu Santo de Dios, mis queridos amados hermanos. Pero hay una ahí que no puedo decir porque es personal. Y esta enseñanza es relevante en situaciones en las que las personas pueden no estar abiertas a los asuntos espirituales. Dios me tocaba en esto que acabé de leer, porque yo tengo que entender que hay personas que no están abiertas en ese momento, no están interesadas, mis queridos amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios, y estamos perdiendo el tiempo. Se debe entender simplemente como un desperdicio de los recursos que Dios nos ha dado. Hay algo que Dios, cuando yo leí este versículo, si no me equivoco, en este capítulo, Mateo 7 y el versículo 6, el día de ayer, ahí Dios sí me estaba hablando de tener cuidado, como dice el tema, a quien yo le hablo, ¿verdad? Que como digo, algunas cosas me las dio el Señor a través de su Santo Espíritu y otras pues se estudió. Porque el Espíritu Santo trata en nosotros, pero es importante, ¿verdad?, en otras cosas estudiar también para poder entender, porque se supone que así escudriñemos nosotros. Estudiar con el Espíritu Santo de Dios. Dice, vuestras perlas significa las enseñanzas del reino de Dios, que son preciosas y sagradas. Las enseñanzas verdaderas de Dios, que es que te apartes de toda la inmundicia, que sin santidad nadie verá al Señor, que te apartes de las festividades paganas, que te apartes de toda esta basura del cine. Y al que no le guste, pues que mira a ver qué va a hacer, pero es la verdad y yo no la voy a esconder. Que te aparte, como estaba hablando en ese otro video anterior, de las novelitas mundanas y de todas estas basuras del diablo, todo, el Netflix y Instagram y todo eso, que eso no proviene de Dios. El que se atreva a decir eso es hijo del diablo y le está faltando el respeto a Dios, porque Dios es un Dios santo y nos manda, nos exhorta a apartarnos de las cosas del mundo. Y vuelvo y digo, nadie se puede escapar, tratarán de defenderse, pero no podrán. ¿Por qué? Porque en Colosenses 2:8 ahí te lo dice, y es que nadie se puede escapar. Ahí mismo nos está especificando las Escrituras que todo esto se basa conforme al pensamiento, la tradición de lo que le introdujeron desde la niñez a estas personas. Porque desde la niñez a nosotros nos introdujeron estas costumbres paganas de la Navidad. Todo esto proviene del hombre y esto lo empezó a practicar la Iglesia Católica. Por eso a veces uno se pone a pensar por qué el cristiano reprende tantas cosas de los católicos y ellos están practicando cosas igual que ellos en la idolatría. Entonces, la Iglesia de Dios tiene que hacer la diferencia. De nada te sirve decir que eres cristiano y estás siendo partícipe de esto. Por eso digo, nadie se podrá escapar, lo dice en Colosenses 2:8. Nadie se puede escapar, nadie se puede escapar. Nadie se puede escapar.
Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado sea tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Y esto impacta mucho mi vida porque está diciendo Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Nos lo está diciendo, tengan cuidado que no los vayan a engañar. ¿Por medio de qué van a engañar a las personas? De esta filosofía. Esta filosofía, estas mentiras y huecas sutilezas que son tradiciones que el hombre ha metido. Son cosas antibíblicas que no están en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos alerta en esto. Y lo dice, según las tradiciones de los hombres, son tradiciones conforme a que los rudimentos de donde sacan eso del mundo. Y el hombre fue el que inventó ahí en el calendario poniendo todas estas festividades. Y dice, y no según Cristo. Entonces lo que más me impacta es también que en el versículo 20 Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo, si realmente tú estás diciendo que has muerto, porque sigues con los rudimentos del mundo, porque sigues con las costumbres del mundo, si estás diciendo que ya moriste, ¿por qué sigues siendo partícipe de esto y dándole la espalda a Dios? En el versículo 20 lo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? ¿Por qué sigues actuando, participando como que vives en el mundo? Sometéis a preceptos, te estás sometiendo a esta basura del diablo, a esta esclavitud del diablo. Te estás sometiendo a esta adoración, esta inclinación hacia el diablo, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Y esto es lo que le molesta al Señor, porque ¿por qué dices que moriste, santo? Si te sigues sometiendo a esta esclavitud, si te sigues sometiendo a estos preceptos, a estas normas muertas que provienen del mundo y no de Dios. Y por eso nadie se podrá escapar, porque qué más que claro lo dice este versículo 8 y lo aclara más el versículo 20. Así que si Dios me tocó y me impulsó con su Santo Espíritu a hablar de esto, yo lo voy a seguir diciendo. Lo voy a seguir diciendo porque esta basura del diablo, de estas festividades paganas, esto se sigue practicando. Y la gente sigue en lo mismo y en lo mismo. Y Dios nos manda a apartarnos de toda esta basura, toda esta paganidad. Así que mis queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Y voy a estar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Subiendo otros videos conforme a lo que el Espíritu Santo me guíe. Que el Señor me los bendiga grandemente. Que esta palabra sea de edificación y vuelvo y digo, esta palabra es para el que quiera vivir en espíritu en verdad. Por eso Dios me daba a entender esto, que esta palabra pues no la va a absorber muchas personas porque no quieren someterse a la voluntad de Dios. Así que hasta aquí sería mi parte conforme a la voluntad de Dios. Y hasta aquí sería mi parte y hasta la próxima, si Dios así me lo permite. Si Cristo no viene ya y que Dios nos ayude a estar preparados para ese día. Porque la iglesia no está preparada y hay que aceptar la realidad. La iglesia no está preparada y lo que ha hecho que caiga en toda esta mortandad, primeramente que el pecado, también ha sido las festividades, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios, porque si Dios dice que no metas esto que trae muerte, va a traer muerte y Dios tiene que cumplir su palabra porque Él es justo. Y por eso es que están en estas condiciones. Porque han metido tanta basura y le han quitado el lugar al Espíritu Santo de Dios. Así que el Señor me los bendiga grandemente. Les amo en el amor de Cristo. Y recuerden, mis queridos amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Que el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo dice su poderosa palabra. Y que tenemos que entender que esta es la voluntad de Dios. Y no es lo que estoy diciendo yo, como dicen muchas personas, sino que tienes que aceptar, te guste o no, que es lo que Dios está hablando en su palabra. Así que bendiciones y saludos en el amor del Señor Jesucristo.